Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos conectados con ustedes por medio de Voces Online Radio, haciendo un Zoom hasta la Ciudad de México. Estamos aquí en una de las cabinas de Voces y estamos platicando con el doctor Gabriel Alejandro Gallo Olvera. Él es médico ginecobstetra, está recertificado en su especialidad, es máster en climaterio y menopausia por la Universidad Meléndez Pelayo y por la Universidad Veracruzana. También es máster en anticoncepción y salud reproductiva por la Universidad de Navarra. Lo conozco ya hace muchos años y es un tremendo doctor con mucho entusiasmo para dar información sobre el climaterio y tiene una capacidad no esté echando la mano. También tiene más de 20 años en cuestiones de hablar sobre osteoporosis y tiene especialidad en cirugía de mínima invasión. El tema a tratar hoy es síndrome vasomotor, o sea, los bochornos que tiene la mujer en su climaterio. Gracias por aceptar esta Roberto, invitación. vamos a parar un Sí, momento porque estoy viéndote muy pixeleado. No, no sé si soy yo o es allá. Si nos pudieran decir de que a a los ver, chavos para que no empecemos con problemas, sino para yo hacer una modificación aquí en la red y mejorar esto, sí. porque empezó a pixelear. No sé, ustedes, ¿era yo No, o...? yo estoy bien. Entonces, espérame tantito. Sí. Perdón que te haya hecho No, porque la penado, ventaja es que es grabado. Qué bueno. pero no vaya a ser que nos hagamos después bolas y no te escuche yo. No, qué bueno que lo haces para que todo salga muy bien. Ahí se hace ver. Eh, Ahora sí. Ustedes dicen, ya estoy con una red alámbrica, ya me conecté alámbrico. Entonces, Ok. si quieres que lo editen y empezar hasta donde tú me digas, o empezamos otra vez, o sea, ustedes me... Aquí comienzo Ok, yo. Ellos lo editan ok. allá. 3, 2, 1. Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez estamos conectados contigo por medio de Zoom, desde aquí, desde Voces Comunicación, en uno de los auditorios de Voces Comunicación. Estamos conectados hasta la Ciudad de México. Con Está certificado en la especialidad. Es máster en climaterio y menopausia por la Universidad Meléndez Pelayo y por la Universidad Veracruzana. También es máster en anticoncepción y en salud reproductiva por la Universidad de Navarra. Y tiene pues muchos años, más de 20 años trabajando en esto y es especialista en cirugía de mínima invasión. Yo le agradezco al doctor porque lo tengo de conocer muchos años. Es muy entusiasta para estar dando información en sus redes. Es muy invitado por las empresas farmacéuticas para hablar sobre anticoncepción y sobre climaterio. Y hoy vamos a tocar un tema, es muy interesante. Síndrome vasomotor, bochornos. Estos son los que suceden en la menopausia y qué implicaciones y alternativas pudiéramos tener. Gabriel, muchísimas gracias por conectarte y por estar con este tema tan interesante para todas las mujeres. No, no, antes que nada, bueno, pues saludarte, mandarte un abrazo a la distancia, Roberto. El agradecido soy yo por Gracias. que puedas abrir este espacio, que creo que es muy, muy importante entre gente que como tú y como yo nos dedicamos, aparte de la consulta, a la divulgación de los temas que consideramos que pueden ser interesantes para la mujer, que es nuestro fin último de trabajo, de actividad y de interés. Mandarle también un saludo cordial, un abrazo a toda la gente que te ve, que te escucha en tu programa Entre Amigos, que tiene muchísimos años y que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de estar en él.
Y bueno, tú me contactaste como siempre con esa apertura y ese cariño y me dijiste, bueno, ¿de qué quieres que hablemos? Híjole, pues yo creo que siempre vale la pena darle una buena revisada a el que es por definición el síntoma que más alteraciones en la salud y en la calidad de vida le ocasiona a nuestras mujeres en la menopausia, que es los bochornos. Nosotros le llamamos muy elegantemente síndrome vasomotor y ahorita platicaremos un poquito por qué, pero pues yo creo que vamos a referirnos así como los bochornos, ¿no? Que es Así es. esa sensación que tienen las mujeres de repente que las hace sentirse que tienen que correr y que tienen que escapar. Y eso es por lo que frecuentemente llegan a tu consulta, a mi consulta y a la de los médicos, doctoras, doctores en general, las pacientes en esta etapa, ¿no? Entonces, muy agradecido y bueno, pues empezamos. Al contrario, sigas. En España le llaman sofocos. ¿Ok? Nosotros bochornos o calores, calores muy importantes. Entonces, ¿esta definición es así o cambiaría la definición? ¿Cómo sería la definición? No, bueno, pues mira, nosotros como mencionaste, los llamamos bochornos. Solo quisiera comentar algo, que cuando los bochornos a las mujeres les dan en la noche, ¿sí? Les llamamos despertares nocturnos. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque a lo mejor la mujer entre ese estado de sueño vigilia, de repente despierta y se despierta sudando, se despierta inquieta, se despierta con aumento de la frecuencia cardíaca y no lo relaciona directamente con un bochorno, sino así es un despertar. Pero ese también es un bochorno, simplemente es un bochorno que se presentó cuando ella estaba dormida. Entonces, bueno, redondeando el término, los bochornos o sofocos o despertares nocturnos son una misma manifestación de un síntoma en climaterio y así es como lo deben de tomar las pacientes. Los bochornos no son a veces tan aparatosos como nos los explica el médico, ¿no? Porque entonces yo te digo la definición y te digo, bueno, pues es como una subida de calor que viene desde el pecho a la cabeza y que empieza a hacer que nos pongamos rojos y luego que de rebote tengamos una sudada impresionante y esto dura varios minutos. Sí, esos son los bochornos severos, pero hay veces en que tenemos bochornos moderados o bochornos leves y entonces es esa paciente que te refiere, doctor, es que yo tengo como calorcitos, como que de repente estoy acalorada, no alcanzo a sudar, no alcanzo a temblar, pero estoy acalorada y de repente siento que tengo cambios de temperatura. Esos también les llamamos bochornos. Y creo que es importante aclararlo porque entonces las pacientes van a tener la confianza de acercarse a nosotros antes o si aún no han presentado esos bochornos severos, ¿sí? Y nosotros también podemos intervenir en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de una manera mucho más temprana, ¿no? Porque a lo mejor si no lo aclaramos, alguna paciente va a decir, bueno, pues así como me platicó el doctor, yo no tengo, yo no estoy acalorada todo el tiempo. Pues también esos pueden ser manifestaciones de bochornos leves y es importante comentarlo, ¿no? Entonces, eso sería, o sea, cambios en la temperatura corporal que hacen que nosotros desencadenemos respuestas que no son normales, son exageradas, ¿sí? Y eso le llamamos bochornos o sofocos. Fíjate, y estos bochornos, estos sofocos, ¿desde qué edad se pueden presentar? Porque hay gente que a muy temprana edad empieza a manifestar esto, y hay gente ya a los 60, 65 años que siguen teniendo estas molestias. ¿Qué es lo que le ocasiona y desde qué edad se puede presentar? Ok, yo creo que aquí lo que valdría la pena diferenciar para poder responder a tu pregunta es que existen algunos bochornos que son secundarios a la cercanía, a la menopausia, ¿sí? A ese cambio en la función del ovario que hace que las mujeres puedan desarrollar este tipo de manifestaciones y hay una etapa en la que es más frecuente que los encontremos. ¿Qué es lo más frecuente? Que los encontremos por arriba de los 45 años. O sea, a los 46, 47 la mujer puede empezar con estas manifestaciones y seguir con ellas muchísimo tiempo. El promedio de presentación de bochornos es de alrededor de 7 años, ¿sí? No en todas, para que no se asusten las mujeres que nos están viendo y escuchando, pero promedio lo van a presentar las que empiezan a manifestarlo alrededor de 7 años. Habrá unas que lo hagan menos, habrá unas que lo hagan de una manera mucho más prolongada, pueden ser hasta 15, 20 años, son las menos afortunadamente, pero digamos que la etapa de inicio sería alrededor de los 45, 46, 47 años. Y yo había mencionado al principio de mi respuesta que quería dividir un poquito la posibilidad de presentación de bochornos porque existen algunas otras enfermedades
o la toma de ciertos medicamentos o ciertas situaciones que ya son como casos especiales y en las cuales también pueden presentar bochornos. Simplemente para aclarar, ciertas terapéuticas en hombres pueden ocasionarle bochornos a un hombre. ¿Sí? No es lo frecuente, pero puede ocurrir. Pero el día de hoy estamos platicando un poco de los bochornos que se asocian a la menopausia. Entonces, esos serían como los rangos de edad y el promedio de tiempo que las mujeres lo presentarían, ¿no? Y para que entendieran las mujeres esto que tú estás mencionando, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de la mujer, en su sistema hormonal? Bueno, eh, lo más interesante de esto es que, como muchas cosas en medicina, es complejo, pero tiene que ver mucho con los cambios en la producción hormonal, los cambios en la producción de estrógenos. ¿Y a qué me refiero con los cambios, no? De entrada, pareciera que la ausencia de estrógenos después de la menopausia, o sea, el que un ovario, o los dos ovarios, perdón, en una mujer después de la menopausia ya no produzcan esta hormona, es lo que ocasiona los bochornos. Eso pareciera de entrada. Pero la realidad es que no es así. Después de varios años de haber presentado la menopausia, las mujeres dejan de tener bochornos. Y por ejemplo, las niñas, antes de llegar a la primera menstruación, que le llamamos menarca, tampoco presentan bochornos, a pesar de que tienen niveles de estrógenos bajitos. Entonces, lo que hemos visto conforme hemos avanzado en este estudio de la menopausia es que lo que más afecta y produce los bochornos son las oscilaciones, o sea, las subidas y bajadas sin ningún control que puede tener la producción de los ovarios durante las etapas que están un poco antes y un poco después de la menopausia, o sea, de la última menstruación, esos 7 años que yo mencionaba, ¿no? Entonces, de alguna manera el cuerpo después de muchos años se acostumbra ya a no producir estrógenos y los bochornos se tranquilizan. Pero en esa zona en donde el estradiol se empieza a producir de repente muy poquito y de repente mucho y de repente el ovario suelta su resto, ¿no? Como se dice coloquialmente, y anda como burro sin mecate, produciendo hormonas, pues ahí es donde nosotros vamos a tener más frecuencia de bochornos. Entonces, el primer mecanismo que nosotros identificamos relacionado con los bochornos es los cambios en los niveles de producción de estrógenos que se producen alrededor de la menopausia. Y esto es algo que ocurre de manera natural, hemos platicado muchas veces de esto contigo. La menopausia y el climaterio no son una enfermedad, es una transición, es un proceso que le va a ocurrir a las mujeres y que puede traer algunos síntomas molestos, pero que nosotros debemos de visualizarlo así, como una etapa de vida. También hay otras sustancias cerebrales como la serotonina, como la adrenalina, que tienen que ver con la producción de bochornos. Los cambios, por ejemplo, en el cortisol también se han visto relacionados con los bochornos. Procesos inflamatorios, pero no inflamación de tengo inflamado el dedo, sino inflamatorios de que el cuerpo está inflamado, el sistema nervioso central está inflamado, eso también puede tener relación con los bochornos. Y voy a volver un ratito con eso cuando hablemos de tratamiento, que me lo vamos a tocar, pero hay unas neuronas que están en el cerebro que se llaman neuronas Candy, así como dulce en inglés, que tienen que ver mucho con los bochornos y que actualmente representan como la nueva línea de investigación y de tratamiento que nos permite explicar por qué ocurren los bochornos o sofocos, ¿no? Entonces, como ves y como puede ver tu público, pues es algo complejo, pero esta misma complejidad es la que desde el punto de vista positivo nos permite tener diversas alternativas de tratamiento, enfocándonos a esos mecanismos que ya tenemos identificados para cuidarlos, controlarlos y volverlos a regular, volverlos a modular. Yo quisiera cerrar nada más esta parte del mecanismo fisiológico, yéndonos aterrizando esto, ¿no? A algo mucho más de todos los días. Todos tenemos un termostato que funciona igualito que un boiler, ¿sí? De los que tenemos en la casa. De los boilers viejos, de los que me tocó a mí, a ti no, porque estás chavo, pero, pero en los que nos tocaron a nosotros, ¿no? O Sí, sea, no de los que son de paso y todo siempre está calentando, no, de los que tenían una resistencia. Entonces todos tenemos una resistencia y de repente cuando se empieza a enfriar el agua, pues se dispara la resistencia y empieza a producirse la llama y se calienta. Y cuando otra vez ya está caliente el agua, la resistencia recibe esa señal y sí. se baja la lumbre o se para la lumbre y se queda el piloto. Así funcionamos igualito, todos hemos prendido un boiler, hombres y mujeres nos ha tocado. Entonces, así es como funciona.
las mujeres que tienen bochornos y y sofocos, lo que tienen es esa resistencia, ese detector de cambios de temperatura, lo tienen muy sensible. Y entonces, cuando tenemos estímulos que le hacen creer a nuestro sensor de temperatura que algo está cambiando y que debemos de reajustar nuestra temperatura para poder compensar ese cambio, ahí es donde viene el bochorno. En tu caso, en el mío, en el de una mujer que no está en climaterio, esa sensibilidad está muy bien calibrada. En cambio, en una mujer en climaterio, tenemos ese sensor, lo tenemos bien sensible, entonces nos llega una oleada de calor, ahí en Monterrey en época de calor y ¡pum! Se dispara un bochorno o temblamos, o tomamos café y entonces ese café nos dispara un bochorno, o tenemos un estrés, ¿sí? Hasta por ir al médico. A veces tenemos sentadas aquí a las pacientes y dice, doctor, nomás de verlo y de estar aquí con usted, venía al médico, ya me está otra, mire cómo estoy y saca el abanico. Entonces, lo que tenemos es una sensibilidad aumentada que no es normal a esos cambios de temperatura exteriores, interiores y a, digamos, estímulos. Y eso es lo que desencadena el bochorno. Y esa es como una explicación muy aterrizada, ¿no? De este problema. Fíjate qué bien, ¿no? Y qué bueno que lo dice así, porque entonces estás dando un contexto muy claro, y este contexto claro, si lo trasladamos antes de que comience esta situación de los bochornos, pues la gente anda bien. Pero cuando empiezan a aparecer estos bochornos, ¿qué implicaciones tienen en la salud? Mira, hemos transitado por, yo diría, tres etapas en el estudio de la importancia de los bochornos. Primero, en una etapa que nos tocó a ti y a mí de nuestros maestros, que estaban totalmente desensibilizados y cero empáticos con relación a los bochornos. O sea, para ellos los bochornos era así que, pues, aguántese un calorcito. ¿Cuál es el problema? O sea, nosotros nos dedicamos a curar enfermedades y a curar cáncer y a curar cosas de veras importantes. Y así eran nuestros maestros. A ti a mí nos tocó, ¿no? Que había unos que hasta pensaban, señores, es psicológico. Eso está en su mente. Los bochornos usted los controla. Imagínate nada más que qué desconocimiento y qué falta de empatía teníamos hacia los bochornos. No. Sí, Afortunadamente, los médicos que pensaban así ahorita, pues ya están jubilados, ¿no? Entonces ya no tenemos esa etapa. Otra segunda etapa es en la cual nosotros reconocimos que los bochornos tienen un impacto sobre la salud y la calidad de vida. O sea, decíamos, sí es una lata, es una molestia el que una mujer vaya y de repente tenga un bochorno cuando está trabajando, ¿sí? Cuando está divirtiéndose, cuando está con su pareja, cuando está con sus hijos, cuando está con la familia. Entonces, tenemos que tener alternativas para evitarnos ese malestar o evitarle a la paciente ese malestar que está teniendo cuando nosotros le detectamos el bochorno, cuando ella siente el bochorno. Y la tercera etapa es la que nos ha permitido establecer que desafortunadamente la presentación de bochornos no solo tiene un impacto sobre que la paciente se sienta bien o mal, sino también puede tener un impacto sobre otras enfermedades que antes nosotros no teníamos como en ese radar. O sea, yo te podría decir, digo, tú lo sabes, pero que las mujeres que tienen bochornos tienen un impacto negativo sobre el sueño, tienen un impacto negativo sobre el estado de ánimo, tienen más depresión, tienen más ansiedad, tienen un impacto negativo sobre el aparato cardiovascular. O sea, las mujeres que tienen bochornos o sofocos tienen más posibilidad de desarrollar infartos, de desarrollar accidentes vasculares cerebrales. Ojo, no quiero que nuestro público el día de hoy diga, tengo un chorro de bochornos, me voy a infartar. No, no, no. O sea, si yo tengo bochornos, tengo un riesgo a largo de esas complicaciones. No quiere decir que me vaya a pasar algo si estoy teniendo un bochorno con mi corazón, no en ese momento. Pero ahora resulta que el que nosotros detectemos y tratemos los bochornos no solo tiene una mejoría en cómo de la paciente, sino también en su salud en general, en cómo piensa, en que no tenga niebla mental porque está desconcentrada, en que duerma mejor, en que tenga mejores relaciones de pareja, en que no esté deprimida, que tenga un riesgo cardiovascular más bajo. Entonces, esa es la tercera etapa y esa es en la que ahorita estamos, en detectar que el bochorno tiene que ver con muchas cosas y lo tratamos no solo para tratar el síntoma, sino lo tratamos para mejorar la salud de la paciente a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esas serían las implicaciones que puede tener el bochorno y cada vez van saliendo más, ¿eh? Más cada vez. sí, sí, sí. Y fíjate, esto que tú mencionabas hace rato de los maestros que decían que no pasa nada, es algo que ella inventa, es algo que quién sabe si sea cierto, ¿no? Entonces,
¿Habría medidas generales para mejorar estas molestias? ¿Y qué no va a funcionar para esto? Claro. Bueno, mira, sí tenemos medidas generales para poder, digamos, coadyuvar en el manejo de los bochornos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, podemos evitar los desencadenantes, o sea, la comida picante, las bebidas calientes, la cafeína. No quiere decir que se tengan que privar de su café, pero cada mujer tiene que identificar sus disparadores. Entonces, si tú sabes que al tomarte una taza de café te va a dar un bochorno, pues entonces hay que tratar de bajarlo, no tomarlo tan caliente y por lo menos en lo que les damos medicamento, pues tratar de evitar ese tipo de situaciones que nosotros sabemos que nos desencadenan los bochornos, ¿no? El uso de ventiladores, de aire acondicionado, de ropa ligera, o sea, la idea es enfriar el cuerpo un poquito, ¿no? Y eso también ayuda. La reducción en el consumo de alcohol. Sí, a nadie se le niega una cervecita y una copa de vino, pero se ha visto que el alcohol en cantidades un poquito más altas se relaciona con bochornos. El hacer ejercicio, ¿sí? Las técnicas de relajación, meditación, el dejar de fumar, ¿sí? Antes se pensaba que las mujeres que tenían un poquito más de sobrepeso, esas tenían menos bochornos y pensábamos que era porque la grasa también produce un poquito de hormona. Actualmente sabemos que no es así, o sea, mientras más delgaditas, tienen menos bochornos. Entonces, controlar tu peso también es algo que nos puede ayudar bastante. Entonces, estas serían las medidas que de entrada en una hojita yo le reparto a mis pacientes, lo haces tú para que nosotros podamos también darle a ella un control acerca de esta situación. Y bueno, pues ahí ya nos vamos a ir a algunas cosas que nosotros hacemos directamente a través de nuestros medicamentos que recetamos, pero esa es la parte de ella que nosotros podríamos sugerirle, ¿no? Las medidas generales. El manejo terapéutico es el que vamos a hacer para coadyuvar al bienestar de la paciente, Claro, ¿sí? Un claro, claro. manejo terapéutico. Y bueno, dentro de esto, ¿habría manejo terapéutico o algo que haga que no funcione el mejorar los síntomas vasomotores? Claro. Esta pregunta yo creo que es importantísima. Qué bueno que la haces, ¿no? Porque de pronto en la desesperación de las molestias que están trayendo los bochornos, pues las mujeres compran y gastan y buscan opciones y a veces, tú lo sabes, nosotros como médicos estamos desafortunadamente un poquito como desprestigiados, ¿no? Por muchos motivos. Y entonces las pacientes prefieren agarrar como alternativas que les parecen más naturales, que les parecen como más accesibles. Entonces, por eso a mí cuando platicamos tú y yo entre amigos y con todo el público, me gusta tratar de aterrizar las cosas y ver que esto es como sencillo y que así se lo platicamos a la paciente en consulta y que no necesite ir a otros lados para buscar remedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este asunto de los fitoestrógenos pueden formar parte de una vida sana. Sin embargo, no se ha visto que tengan un impacto importante sobre los bochornos. Sí, la toma de fitoestrógenos, claro que los pacientes conocen y manejan a veces hasta mejor que nosotros, ¿no? El exceso de vitaminas, sí, algunos extractos de polen que consiguen en algunos lados, todas esas cosas, la maca, sí, todas esas cosas no se ha visto que funcionen. Y otra cosa, ashwagandha y esas cosas, y otra cosa Sí. importante es que a veces tenemos un mal concepto de que lo que nos receta el médico puede tener algún efecto secundario o algún riesgo. Y lo que nosotros conseguimos por otro lado es perfectamente seguro. Y es un poco al revés. Nosotros por ética, por compromiso y por ley, estamos obligados a decirle a la paciente los efectos secundarios, las posibles complicaciones de todo tratamiento que demos. Y entonces es un poco nos pone como los villanos, ¿no? Oiga, doctor, es que usted lo que me está dando me puede hacer daño aquí, acá. Bueno, es que es mi obligación el decírselo. En cambio, lo que la paciente va y compra en el mercado, va y lo compra en una tienda de suplementos, pues esos no están sujetos a esas regulaciones. Y ella piensa que está tomando lo que es perfectamente sano, que no le puede tocar su hígado, que no le puede tocar su riñón, que no puede tocar su cerebro, su corazón. Y eso no es cierto. Entonces, si nosotros somos un poco aquí los villanos del cuento, es porque por su salud y porque tiene derecho a saberlo, tenemos que decirle los peros, las cosas buenas, las bonitas y las feas de todo lo que le estamos dando y tomar una decisión en conjunto, ¿no? Entonces, aquí mi primer comentario sería, confíen en nosotros, si le estamos dando esto es no porque pertenezcamos a una conspiración Illuminati,
sino porque eso es lo que tiene una demostración en mi consultorio, en tu consultorio y en el consultorio de miles de médicos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, que confíen en nosotros y que entiendan que le estamos dando el medicamento que es el que tiene evidencia de efectividad y de seguridad. Y eso es en lo que nosotros basamos nuestra práctica, ¿no? Fíjate qué bien que mencionas, ¿no? Porque de repente pueden escuchar en algunas redes con algunas amigas, la comadre, la amiga me dijo que esto es bueno para quitarme las molestias porque tengo muchos bochornos, etcétera. En cambio, cuando se acerca un médico como tú con esta especialidad, con una maestría en climaterio y menopausia, hay un tratamiento terapéutico hormonal para el síndrome vasomotor. ¿Sí? Claro, claro, Esto es cierto. sí es correcto. ¿Cómo es ese tratamiento? Sí, bueno, nosotros sabemos que a final de cuentas yo había mencionado que las alteraciones en los niveles hormonales pueden ocasionar los bochornos o tienen que ver mucho con los bochornos. Entonces, la reposición de las hormonas nos va a ayudar a poder restablecer ese balance del termostato que tenemos todos y el disminuir y el evitar los bochornos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que se ha visto es que la terapia hormonal bien indicada, actualmente, tú lo sabes, damos hormonas que son igualitas a las que el cuerpo produce. Si la paciente compra la caja en su farmacia, va a ver que dice estradiol, y va a ver que dice progesterona, y va a ver que dice testosterona. Entonces, específicamente en el caso del estradiol, la utilización de estradiol ha demostrado disminuir los bochornos más allá del 90%. O sea, esto es fantástico. Imagínate una mujer que llega contigo y te dice que tiene 10 bochornos al día o que tiene 20. Oye, pues si yo de 20 se los bajo a 2 o a uno, pues yo creo que no hay mejor medida terapéutica, ¿no? Y con otra ventaja adicional, que no es el motivo de la charla del día de hoy, pero que habrá oportunidad de platicarlo en futuras charlas, si es que me vuelves a Sí, invitar, claro. que será, que es que yo repongo estrógeno y repongo y quito todos los síntomas del climaterio. O sea, no es nada más los bochornos, yo el estrógeno lo doy y entonces ayudo a quitar los cambios de ánimo, la resequedad de la piel, la resequedad vaginal, la caída del pelo, muchas cosas, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene la hormona, y por eso es la primera línea de tratamiento para los bochornos, es que te permite reponer lo que tu cuerpo ya no está produciendo e impactar positivamente en todos lados en donde funciona el estrógeno, mejorar el hueso, proteger tu corazón, evitarte la niebla mental, y de ahí nos vamos a más de 150 molestias de climaterio, ¿no? Entonces, esa es la primera línea de tratamiento, la hormonal, evidentemente bien recetada, individualizando a tu paciente, evaluando sus riesgos y dándosela correctamente. Fíjate, hace muchos años surgió una controversia por lo de la administración hormonal, un estudio que se hizo y que estaba mal diseñado, etcétera, etcétera. Y este mes pasado, la FDA acaba de quitar de todas las administraciones o todas las regulaciones médicas el concepto de que pudiera ocasionar alteraciones en el organismo de la mujer, tanto en mama como en corazón como en cerebro, ¿verdad? Es Esto correcto. ya nos da una puerta abierta, un escenario más para poder dar este tratamiento. Claro, nosotros ya lo hacíamos, lo hacías tú, lo hacía yo, pero siempre el aval de las sociedades, de los mecanismos, de los órganos reguladores, eso es bien importante, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace diferentes en el sentido de decir, bueno, le estamos dando algo que yo sé que funciona, pero que lo sabes tú, Roberto, que lo sabe un doctor en China, en Estados Unidos, donde sea. Y entonces, sí, efectivamente, esta alerta que tenían las cajas y la prescripción de las hormonas ya se retiró porque después de muchos años de evidencia nos dimos cuenta que no aumentan riesgo de cáncer de mama, nos ayudan en el corazón, nos ayudan en el cerebro, que es lo que tú acabas de mencionar. Entonces esto hasta más armas nos da, ¿no? Entonces para convencer a nuestras pacientes, nosotros convencidos ya estábamos, pero para convencer a nuestras pacientes de que esta es la mejor opción para ellas cuando son candidatas, ¿no? Y la pregunta que diría toda paciente, ¿cuánto tiempo tengo que tomar el tratamiento? Pues la respuesta sería hasta la siguiente consulta. O sea, cada vez que regrese yo tengo que reevaluarla y ver si el beneficio de estarle dando la hormona supera a los pequeños riesgos que pudiera haber y continuársela. Antes teníamos límites
3 años, 5 años, 8 años, y así nos fuimos aumentando. Y al final nos dimos cuenta un poco, yo quisiera hacer como una analogía, ¿no? Si tú tienes un problema de tiroides, si te falla tu tiroides, si eres hipotiroidea, y llegas con el médico y le dices, oye, doctor, ¿y esta hormona que usted me está dando, mi levotiroxina, hasta cuándo la voy a tomar? Pues ahora sí que cuánto tiene usted planeado vivir, ¿no? O sea, esa sería la pregunta la contestación. ¿Por qué? Pues porque si me falla la tiroides, yo necesito reponer lo que da la tiroides. Lo mismo aquí. Y esto viene de algo bien interesante. Miren, en la revolución, la expectativa de vida hace 110 años era de 45 años en la mujer y en el hombre. Entonces no llegaban las mujeres a la menopausia. Actualmente anda cercana a los 80 años, entre 70 y 80 años. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el ovario estaba diseñado para funcionar hasta cierto punto, pero yo sigo necesitando como mujer la producción de estradiol. Y entonces ese estradiol pues, yo lo seguiré dando con un control médico adecuado, con los estudios correspondientes, hasta la siguiente consulta. Ya no tenemos un límite preestablecido de tiempo de uso. Y eso es algo que también las pacientes deben de conocer y deben de saber para que abracen su terapia. Diego, tú lo sabes, ya que se las das unos años ya no la quieren soltar porque es la fuente de la juventud, ¿no? A final de cuentas, no es difícil convencerlas, porque dicen, No, oiga, doctor, yo llevo 10 años con mi terapia y resulta que me veo 10 años más joven que mi comadre, la que no quiso tomar terapia porque ella sí creyó que le iba a dar cáncer si la tomaba, o porque el médico no se la quiso dar, desafortunadamente, aunque ella, pues sí quería. No era candidata, o sea, la hormona es muy buena, pero obviamente siempre, y repito esto muchas veces, es con un adecuado diagnóstico, con una adecuada indicación y con un adecuado seguimiento. sí, por una vigilancia. Por eso, cuando yo te hago la pregunta, qué bueno que contestaste hasta la próxima cita. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que voy a tomarlo muchos años. No, espérame. Vamos a ver la próxima cita, a ver cómo te sientes. Y si sigues así, pues lo podemos continuar o quizá suspender un tiempo a ver qué reacción tienes y luego volver al tratamiento, ¿no? Claro, sí, sí, de acuerdo. Sí, por eso no nos gusta tampoco las pacientes que se pierden 3, 4 años, ¿no? Se sienten bien, no regresan y en 3, 4 años regresan y oye, usted tenía que venir cada cierto tiempo porque hay que reevaluar si esto todavía sigue siendo lo más conveniente para usted. Pero teniendo esa buena comunicación, pues tenemos pacientes que llevan muchísimos años, 20, 30 años tomando terapia y se sienten fantástico, ¿no? Entonces tenemos sustancias hormonales y no hormonales que nos van a ayudar a este tratamiento, a este manejo. ¿Y hay algún tratamiento no hormonal para los síntomas vasomotores? Sí, tenemos dos tratamientos y voy a mencionar el primero porque es el que sigue de eficacia después de la terapia hormonal. Y recupero ese comentario que hice al inicio de la charla de estas neuronas Candy que están en el sistema nervioso central. Actualmente tenemos medicamentos que actúan sobre esas neuronas Candy. Sí, uno de ellos ya está autorizado en México desde hace apenas algunos meses, un poquito más de un año. Se llama Fezolinetant y esta es la primera opción de tratamiento no hormonal para mujeres que por alguna causa no pueden o no quieren, porque pues esto es una decisión, tomar terapia hormonal. Entonces, esos dos grupos de mujeres que no pueden o no quieren, entonces esas pacientes se benefician con una disminución muy importante en los bochornos o sofocos cuando toman este medicamento. Este medicamento, a lo mejor tu público va a decir que repite el nombre, tampoco es de que yo voy y lo compro, hay que ir al médico, hay que buscar ver si uno es candidata. El médico lo indicará si lo considera. Hay que hacer algunos estudios, sobre todo de hígado y química sanguínea y también irlo vigilando. Pero es una excelente alternativa. Tenemos poco con él, pero los resultados han sido fantásticos. Y como tercera alternativa, un poco más abajo en eficacia, tenemos los medicamentos que tradicionalmente conocemos como antidepresivos. Nosotros técnicamente los llamamos inhibidores de recaptura, que es otro nombre muy, muy elegante, ¿no? Pero lo que se vio es que las mujeres que les dábamos antidepresivos de ciertos grupos mejoraban los bochornos. Entonces se empezó a utilizar y esa es actualmente la tercera línea de tratamiento. Entonces tendríamos hormonas, tendríamos estos medicamentos que trabajan sobre las neuronas Candy y luego tendríamos los inhibidores de recaptura. Y de ahí ya nos vamos para otras opciones, pero no quisiera como marear a la gente que nos está viendo, porque de ahí tenemos hacia abajo muchas cosas que ya no funcionan tanto y que usamos cuando ya no nos queda de otra, porque por alguna razón no fue candidata ni a este, ni a este, ni a este. Pero esas son bien poquitas pacientes. Entonces, con esos Esos tres, son el mínimo de pacientes. mínimo, mínimo. Con El esos mínimo de tenemos pacientes controlado que el pudieran asunto. tener una mala respuesta
a los manejos o tengan algunas contraindicaciones médicas para usar este tipo de manejo y entonces pues es muy mínimo el porcentaje de pacientes, Es ¿no? correcto. Aquí la ventaja es que la mujer va a tener una calidad de vida igual o mejor como la tenía antes, porque llega una edad madura, una edad donde está consciente de lo que es ser mujer, llega una etapa en la cual ya ha sido madre y puede llegar a ser algo de abuelita o alguna cosa así, y entonces esto le va a hacer que tenga un mejor propósito de vida. Yo creo Es que correcto. esto es muy fabuloso para todas las mujeres y más por todos estos tiempos. Estaba diciendo esto, yo creo que se congeló un poco el espacio y entonces tendríamos que ver las acciones para ver el de las personas, cada una de las mujeres van a tener un tratamiento individualizado. No todas llegan al contexto de dar el mismo tratamiento a todas, ¿no? Es correcto. Sí, 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 siempre la individualización, yo creo que en medicina es lo que nosotros debemos de darle preponderancia, lo que debemos de alentar. No todas las pacientes son iguales. La manifestación de una enfermedad o de una etapa de vida como es el climaterio es muy diferente en la paciente A que en la paciente B, en doña Patricia que en doña Juana, y así nos vamos, ¿no? Entonces, siempre verla, son consultas, tú lo sabes, largas. Son consultas que requieren una interacción padrísima de conocimiento, de empatía, de que la paciente nos diga qué le duele, qué le molesta, pero sobre todo qué siente y qué expectativas tiene, ¿no? Entonces lo que buscamos es no solo dar salud, sino mejorar calidad de vida. Eso es nuestro gusto, ¿no? Entonces individualizar y luego decidir y acompañar. Yo creo que el término aquí es acompañamiento, ¿no? Y en este acompañamiento, ¿qué tan importante es que la pareja de esta persona acuda a escuchar y a entender lo que el proceso que está pasando esta mujer y en el cual él tiene que interactuar y ayudar a que mejore esto? Sí, yo creo que siempre los entornos familiares y sociales fuertes ayudan nuestro trabajo, lo hacen más fácil, ¿no? Entonces hay pacientes que quieren venir solas porque te van a hablar de aspectos que son personales, a lo mejor sexuales, a lo mejor de estado de ánimo, que no tendrían la confianza. A veces ocurre con la pareja y hay pacientes que quieren venir a que la paciente a que uno le explique al familiar cuál es la molestia que está pasando, por qué está justificado, por qué es algo importante tratarlo, por qué no es nada más el que, ay, mamá, estás menopáusica, que es un término despectivo que debemos de eliminar totalmente. La menopausia no es una enfermedad, no es un término despectivo, es una etapa. Entonces, nosotros vamos como modulando esto, ¿no? O sea, que las expectativas de la paciente para que venga con su familiar, que pueden ser esposos, hijos, quien ella quiera, y que ella nos diga qué es lo que quiere que compartamos con esa persona o con esas personas y qué es lo que quiere que continuemos manteniendo con esa confidencialidad de médico-paciente, ¿no? Pero sí, por supuesto que el acompañamiento familiar es muy importante. Gabriel, fíjate que tú participas con empresas farmacéuticas a nivel nacional e internacional, pero también tienes tu divulgación de información por medio de redes. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, pues yo te agradezco. Estamos haciendo ese trabajo que dices. Mis redes, yo estoy en TikTok y en Instagram y las dos son doctor.gabrielgallo. @doctor.gabrielgallo. Esas son mis redes. Las dos son iguales. Esas Aquí están, meras. Ya las tienes aquí ahí. mero están, ¿verdad? Para que lo Sí. tomen en cuenta y sepan que al doctor Gabriel Gallo lo pueden encontrar ahí y da muy buenos mensajes de las situaciones médicas que están actualmente en la población femenina, tanto anticoncepción, de osteoporosis, de climaterio y medidas generales en sí, ¿no? Ya para concluir, ¿qué le recomendarías, qué le das de mensaje a toda la gente que nos está escuchando? Bueno, pues para concluir, yo primero quisiera concluir agradeciendo este espacio, agradeciendo el que nos estén escuchando y viendo, agradecerte a ti de plano personal, amigo querido de muchos años,
el espacio, Gracias. decir pues que se nos acerquen. Ese es el primer paso, acérquense a nosotros, o sea, denos oportunidad de hacer este acompañamiento que no es nada más médico, es un acompañamiento de entendimiento, de acercamiento, de empatía, de conocimiento, de experiencia de muchos años tratando mujeres. Yo cuando doy mis pláticas siempre al principio digo, yo confieso que no voy a tener, muy poco probable que yo vaya a tener un bochorno o un sofoco, muy poco probable que yo tenga síntomas de climaterio, pero todos los días hago el mejor esfuerzo por acercarme a mis pacientes y darles las mejores opciones de diagnóstico, terapéutica y acompañamiento, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando todos los días. Estamos aquí en la Ciudad de México, tú lo sabes, en el Hospital Español. Aquí tenemos la clínica de climaterio, hacemos ginecología general, pero tenemos nuestra clínica de climaterio. Si me permites dar el teléfono de contacto por si hay alguna paciente que ande por aquí o que tenga interés. Ya lo tienes ahí, perfecto. Ahí están los teléfonos. Aquí los tenemos. Y algo que me parece que es muy interesante es, dado que tú estás allende casi en la frontera, cerca de la frontera, que nosotros también damos consultas virtuales. Sí, Es algo que nos ha permitido este espacio sí. de virtualidad, ¿no? Entonces también damos consultas virtuales y ya tenemos la manera de hacerlo. Entonces estamos a sus órdenes para este aspecto y cualquier aspecto ginecológico. Y bueno, pues nuevamente agradecer el espacio y un enorme, enorme abrazo a tu público y un más grande abrazo a ti. Gracias. Igualmente, yo te envío un abrazo. ¿Las consultas virtuales las haces por Facebook, por Zoom o Normalmente las por hacemos qué por otra WhatsApp, red le puedes hacer? normalmente las hacemos por Zoom, y a veces las hacemos por WhatsApp porque a las pacientes las agarramos en sus trabajos y las agarramos por todos lados, a veces hasta en el coche las agarramos, pero nosotros estamos aquí en el consultorio al pie del cañón, pero ya toda la logística se las da nuestro equipo de administrativo y de citas. Perfecto, para que se comuniquen en estas redes y en los teléfonos que dejamos ahí para que repitan el correo, le repitan el video, lo graben, lo anoten y te puedan marcar. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias a ti, Gabriel, por esta plática que es importante para todas las mujeres, que hay tratamientos, el tratamiento es individualizado, es hormonal, desapareciendo poco a poco en intensidad, en frecuencia de aparición, hasta que ellas queden libres de este manejo. Y aquellas que son el mínimo de porcentaje que no puedan tener este tratamiento, también hay manejo para que ellas se sientan bien. Es correcto, es correcto. Bueno, pues Resumiste el mensaje perfecto. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias a ti, Gabriel. Me da gusto saludarte. Un abrazo y más en estas fechas. Gracias por estar otra vez en contacto, gran amigo. Y a todos ustedes les agradezco su comunicación. Pueden suscribirse dándole like y buscar la suscripción para que todos los martes a las 12 del mediodía te llegue el mensaje de que aparece un nuevo tema. Voces Comunicación. Ever Alanis, por medio del Zoom, nos está atendiendo. Alex Rivera nos va a editar el video y el director de este programa, la licenciada Noemí Delia Álvarez. ¿De acuerdo? Un gusto en saludarlos. El doctor Córdoba, el doctor Gabriel Gallo, desde México. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos, un abrazo. Igualmente. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.